Bien, entonces el problema es el siguiente. Dice, es el ejercicio de la segunda PC del examen 2021 de verano, ¿no? Entonces, me dice que para el sistema benceno 1, acetonitrilo 2, N-etano 3 y agua 4 en equilibrio líquido-vapor y sabiendo que obedece la ley de Raoult, un comportamiento ideal, realice los cálculos de evaporación instantánea a la presión de, en este caso, vamos a poner 100 kilopascales, ¿ok? Y bueno, una temperatura de que no se conoce, pues, ¿no? Pero acá te especifican que va a ser una temperatura, el promedio entre la temperatura de rocío y la temperatura de burbuja. Este dato te lo pueden escribir como también no te lo pueden especificar. Tú ya debes saber que si no te dan la temperatura simplemente vas a determinarla de esta manera, ¿no? Un promedio entre TB y TR. Y la composición te la dan, ¿no? Al inicio, 0.2, 0.2, 0.1 y 0.3. Bueno, pero aquí hubo un error de tipeo por parte del profesor, ¿no? Porque sabemos que si tú sumas esto, las composiciones no dan 1, dan 1.1, ¿cierto? Entonces, o sí dan 1. A ver, sería, no, dan 0.7, 0.8, ¿no? Entonces debemos modificar uno de ellos. Entonces, te dice que los parámetros de Antoine, para esta ecuación en particular, recordemos que Antoine puede tener diferentes formas de presentarse. Te dan una ecuación particular de la presión, ¿no? Con logaritmo natural, la presión especificada en kilopascales y la temperatura tiene que estar en grados Celsius para aplicar esta ecuación, con estas constantes que te dan para cada uno de los componentes. ¿Ok? Entonces, vamos primero a hallar la temperatura de burbuja, ¿no? Porque tenemos que hallar primero la temperatura para empezar los cálculos de flasheo. Ahora, esta presión, el profesor lo dio en el mismo examen, era de 100 kilopascales, ¿ok? Y bueno, vamos a hallar las temperaturas, ¿no? De burbuja y de rocío para poder calcular la temperatura a la cual se va a realizar el flasheo. Entonces, el primer paso, calculamos la temperatura de burbuja. Una presión de 100 kilopascales, como les estaba mencionando. Y cuando hallamos la temperatura de burbuja, vamos a suponer que estos Z son los X. ¿Ok? ¿Recuerdan cómo era el cálculo de temperatura de burbuja? Era la siguiente manera, ¿no? Cuando te daban la presión y los XY, te pedían calcular ¿qué cosa? La temperatura de burbuja y la composición de burbuja YI, ¿no? Entonces, tú tienes la presión obviamente, pero no tienes los X, sino que tienes Z, ¿no? Composición al inicio. Pero tú vas a asumir que esos Z son los X, ¿ok? Esa es la condición para poder determinar la temperatura de burbuja. Bien. Entonces, vamos a ponerlo. Asumimos XY como ZY, ¿ok? Bien. Entonces, eso es lo que ponemos, ¿no? Ya, y en este caso, ¿qué hemos hecho? Bueno, hemos cambiado Z3 por un 0.3, ¿ok? Ya no 0.1. Para que ahora sí sumen 1, pues, ¿no? Ya. Eso es un error de tipeo, no es que tienes que cambiar, ¿no? Es un error de tipeo, acá debe ser 0.3. Ya. Entonces, vamos a plantear las ecuaciones para las presiones de saturación. Sabemos que no podemos hallar ninguna de estas presiones, ¿cierto? ¿Por qué no podemos hallar? Porque no tenemos la temperatura. De hecho, debemos hallar esa temperatura que va a ser la temperatura de burbuja. Entonces, planteo estas ecuaciones y planteo la ecuación de la presión que les dije, ¿no? ¿Recuerdan cómo era la ecuación de la presión? Era la suma, cuando tienes los XY, era la sumatoria de XY por las presiones de saturación Y, ¿no? Y vamos a desglosar porque tenemos 4 componentes. Entonces sería de esta forma. Bien. Esto, paréntesis T, significa que la presión de saturación estamos poniéndolo en función de T, ¿sí? Porque no tenemos la temperatura. Entonces significa eso, ¿no? Bien. Entonces, a partir de estos datos de presión de saturación 1 y obviamente reemplazando los valores de A1, de A1 hasta A4, B1 hasta B4, C1 hasta C4, ¿no? Tenemos esta ecuación, reemplazando los datos, ¿no? La presión es de 100 kilopascales, ¿ok? Ahora, si te hubiesen dado 760 milímetros de mercurio, ¿pondrías 760 aquí? ¿Qué dices? ¿Y por qué sí o por qué no? Por cierto, cuando es logaritmo natural, ¿qué temperatura está? Eso te lo especifica el mismo problema, porque te puede poner grados Celsius o grados Kelvin. Y aquí en este caso es Ah, grados Kelvin.
Grados Celsius, perdón. Ajá. La presión, ¿en qué unidad tendrías que ponerlo aquí si utilizas esta ecuación? Miren esta ecuación de aquí, la de Antoine. Kilopascal. Exacto, ¿no? Porque tú, o sea, la presión en kilopascal ya está bien. Es porque toda esta suma está en kilopascales, ¿no? La composición es adimensional. La presión de saturación que tú vas a despejar con esto utilizando esta ecuación de aquí, ¿en qué está? En kilopascales. Adimensional por kilopascal es kilopascal mismo. Y cada uno de los sumandos sale en kilopascales. Kilopascales, suma de kilopascales da kilopascales. Entonces la presión que tienes que poner aquí es en kilopascales. Si te hubiesen dado 760, que hace referencia a casi lo mismo, un ATM, 100 kilopascales, más o menos lo mismo. No puedes poner 760, tienes que buscar la presión en la cual coincida la unidad de la presión que estás despejando con la ecuación de Antoine. ¿Ok? Entonces sería 100 kilopascales. Ahora, obviamente no le pongo 100 kilopascales porque no voy a poner exponencial kilopascales. ¿No? Podrías ponerlo, pero no se ve tan bonito. Entonces, con tal de que sepas qué es lo que estás haciendo, 100, ya entonces sabes que es kilopascales, ¿no? Y que el exponencial va a salir en esas unidades. Entonces, ahora si pongo 100, x1 ¿cuánto es? 0.2. La presión de saturación 1 es de esta manera, ¿no? Obviamente ya no he reemplazado los valores porque ya lo puedes reemplazar uno mismo, ¿no? En el Excel o donde resuelva, ¿sí? Y reemplazamos todo, ¿no? A partir de esto, ¿cuál es tu única incógnita? Tu única incógnita es la temperatura, porque todos los A, B y C son especificados. Lo que no tienes es la temperatura. Y no es que sean 4 temperaturas, la temperatura es la misma, pues es la temperatura del sistema o la temperatura de burbuja, que es lo que vas a determinar aquí, ¿no? Entonces, eso se resuelve en Excel. Seguro que ustedes ya están en termo 2, ¿no? ¿Saben resolver implícitas, ecuaciones implícitas en Excel o en MATLAB? En Excel más bien. Pero sí sabes resolver en Excel. Claro, por Solver. ¿No? Ajá. Entonces la temperatura sería 90.63. ¿Sí? Resolviendo en cualquier programa o cualquier método que utilicen va a salir 90.63. En este caso yo ya no estoy aplicando el procedimiento iterativo, ¿no? Recuerdan que cuando me daban P y X tenía que aplicar un procedimiento iterativo para poder calcular la temperatura T de saturación J, que era igual a la temperatura anterior, y hacíamos un proceso iterativo con las volatilidades relativas alfa y J. No lo estoy aplicando porque, o sea, este es un cálculo secundario, ¿no? Lo importante es el cálculo en flasheo. Pero si te pide el profesor con el proceso iterativo, obviamente tienes que hacerlo, ¿no? Pero va a salir más largo. Pero bien, ya hemos hallado la temperatura de burbuja, 90.63. Está bien con 2 decimales la temperatura, no necesitas más. Pero también poner 1 ya muy agresivo. Con 2 está bien, ¿ok? Ahora, lo que vamos a hacer es hallar la temperatura de burbuja, de rocío, perdón, porque ya tenemos la de burbuja. Entonces, en este caso lo que vas a asumir es que tus ZI son tus YI, ¿ok? Entonces pones, ¿no? Que tu YI van a ser tus ZI. Ya. Bien. Entonces, en este caso la presión, su ecuación es esta de aquí, ¿no? Recuerden que la ecuación de la presión cambiaba un poco cuando teníamos X o cuando teníamos Y, ¿cierto? Entonces esta es la ecuación de la presión que vamos a utilizar ahora. Entonces, desglosamos para un sistema cuaternario que es el que tenemos ahora, y la presión va a ser 1 entre la sumatoria de esto, ¿no? Desglosando para el componente 1, 2, 3 y 4 tenemos esto de aquí. Ahora, las presiones de saturación lo hemos visto en el apartado anterior, ¿no? P de saturación 1 es de esta manera, exponencial de A1 menos B1 más C1 sobre C1 más T, y así sucesivamente para cada uno de los componentes. A, B, C, tanto 1, 2, 3 y 4 se conocen de la tabla que te dan al inicio como dato, y la única variable de nuevo es la temperatura, ¿no? La temperatura que viene a ser una temperatura única, ¿no? Entonces se tiene una ecuación, una incógnita, es un sistema resolvible, ¿no? Entonces, aplicándole Solver, tenemos un resultado de temperatura de rocío de 93.15, ¿ok? Y ahora sí vienen los cálculos de flasheo a 100 kilopascales. Bien.
Primero, sabemos que la temperatura va a ser hallada como la temperatura promedio. Eso te lo especifican, ¿no? En el flasheo no es que sea así, o sea, no es que la temperatura sea esto, o sea, simplemente si careces de dato puedes hacer esta aproximación para darte un valor de temperatura, ¿no? Pero la temperatura podría ser cualquiera que tú la especifiques, siempre y cuando sea mayor a la temperatura de burbuja, pero menor a la temperatura de rocío, ¿no? Ya, entonces, sacándole el promedio, recordando que la temperatura de burbuja era 90,63 y la temperatura de rocío es aquí calculada 93,15, el promedio es 91,89. Mira, y ahora voy a preguntar, si la temperatura fuese, por ejemplo, 100 grados Celsius, ¿creen que habría flasheo? No, no habría. ¿Saben por qué? Porque se encuentra fuera del intervalo. O sea, si fuese 100 grados Celsius es mayor a la temperatura esta de rocío y prácticamente se evaporaría todo lo que tienes, ¿no? Entonces no tiene sentido, ¿no? Por eso es que siempre se le saca o se le suele sacar el promedio en caso de carezcas el dato de temperatura, ¿no? Entonces ya tienes la temperatura, ya tienes la presión 100 kilopascales, vas a hacer los cálculos que vimos en el último PPT antes de entrar al ejercicio, ¿no? Y estos son los cálculos. Vamos a hallar las presiones de saturación. En este caso las podemos hallar directamente porque ya tenemos la temperatura. La presión de saturación 1 es 144,01, obviamente en kilopascales, porque esta ecuación es en kilopascales. La presión de saturación 2 reemplazamos A2, B2 y C2 y obviamente la misma temperatura y me sale 137,994. La presión de saturación 3, 83,36 kilopascales y la presión de saturación 4, 75,353 kilopascales. ¿Ok? Entonces, con estas presiones de saturación vamos a determinar cada uno de los K, ¿cierto? Porque K es P de saturación I entre la presión total. La presión total es una sola, es 100 kilopascales. Entonces, K1 viene a ser 144,091 entre 100 y sale este valor. Y así sucesivamente con los otros K, ¿cierto? El valor de 100 en el denominador es el mismo porque la presión es una sola, pero las presiones de saturación sí van cambiando porque es referido a cada uno de los componentes. Se tienen ahí los valores de K, ¿ya? Y bueno, vamos a introducirlos a esta ecuación. La ecuación de flasheo, ¿no? Como le pongo ahí. Esta ecuación proviene básicamente de desglosar esta sumatoria, ¿no? Como tenemos ¿cuántos componentes? Tenemos 4 componentes, ¿sí? Entonces va a haber 4 sumandos. La ecuación de flasheo quedaría de esta manera, ¿cierto? ¿Qué conocemos? Conocemos los K, obviamente, lo hemos calculado recién. Conocemos los Z, son datos que se dan, ¿no? Y lo único que no conocemos es V. Entonces tenemos una ecuación, una incógnita, se puede resolver. Reemplazando los datos que se tienen, ¿no? K y Z, ahí está. Tu única variable es V. Resolviendo, se obtiene una fracción de vapor de 0,4663. Obviamente es adimensional, ¿ya? Porque es una fracción de vapor. Y la fracción de líquido, como les dije, sería simplemente como estamos trabajando en base a un flujo unitario, entonces sería 1 menos V. Entonces sería 0,5337. ¿Ya? En base al V, recuerdan, calculamos la composición del destilado, lo que sale por arriba, pues, ¿no? O sea, los Y. ¿Ya? Y el Y1, ¿cómo era? Ahí está, pues. Bueno, estas ecuaciones básicamente provienen del Y, ¿no? Pero para verlo mejor, aquí tienen la fórmula de los Y, que ya habíamos visto, ¿no? Es KZ sobre 1 más V por K menos 1, ¿no? Y ahí está, K por Z sobre 1 más V, que ha sido calculado aquí, por K menos 1. Ahí está. Y así para cada uno de los componentes. Y se obtiene la composición del destilado Y1, Y2, Y3 y Y4. ¿Ok? ¿Qué más sigue? Bueno, ya tenemos los Y, pero ahora queremos la composición de líquido residual, ¿no? La composición de líquido. Entonces sería X es igual a Y entre KI. Ya, entonces para 1 sería X1 sería igual a Y1, que es este valor, entre K1, que es este valor, y sale 0,1659. X2 sería Y2, 0,2345, entre K2, que es 1,13
1.3799, ¿no? Y sale este valor. Y así x3 y x4. Para corroborar que estén bien, podrías hacer una sumatoria de estos, ¿no? Y tendría que ser 1. Bien. Y eso es básicamente todo lo referido a los cálculos de flasheo. ¿Qué hemos hecho? Bueno, vamos a poner aquí el resumen. Como les dije, hemos cumplido el objetivo. Calculando la composición del destilado, eso hace referencia a que hemos calculado los YI. La composición del líquido residual, eso es XI. La temperatura, obviamente es dado, pues, ¿no? P y T, los cálculos de flasheo es a una presión y una temperatura. ¿Qué más hemos hallado? Hemos hallado la fracción de vapor y la fracción de líquido. Y eso es lo que tenemos que hallar, ¿no? Entonces el resumen es que hemos determinado XI, YI, V y L a una presión y una temperatura dada. O bueno, una presión dada y una temperatura calculada. Se ha podido determinar eso, por lo cual se dice que hemos cumplido el objetivo. Cumplido el objetivo, ¿no? Y básicamente eso. Ese es el cálculo de flasheo. Hemos hecho para 4 componentes. Es lo que suele poner, ¿no? 3, 4 componentes pone en una práctica.